Una nueva masacre escolar aterroriza a cientos de alumnos en una preparatoria en Georgia. Un tiroteo que deja muertos, heridos y a padres desesperados por tener noticias de sus hijos. Aseguran que los rusos quieren interferir en las elecciones. ¿Cuáles eran los planes que tenían para desestabilizar el proceso electoral en Estados Unidos? El gobierno anuncia serios castigos a todos los involucrados. Se interrumpe dramáticamente el viaje de varios migrantes. El tren en el que viajaban se descarrila y acaba con sus esfuerzos de llegar a la frontera. Hay varios hospitalizados, pero un pequeño no corrió con la misma suerte. Avanza la polémica reforma judicial en la República Mexicana. ¿Por qué es tan resistida? ¿Y qué temores aumentan tras su aprobación en la Cámara de Diputados? Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda José Armando Ronstadt. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos en Georgia, donde este miércoles otro sangriento tiroteo escolar volvió a poner de manifiesto la epidemia de violencia armada que vive este país. Un adolescente de 14 años, identificado como Cole Gray, abrió fuego en una preparatoria dejando múltiples muertos y heridos. María Teresa Sarabia nos tiene todos los detalles en el siguiente reportaje. La tragedia inició en horas de la mañana cuando varios disparos sacudieron la preparatoria Apalachee en la ciudad de Winder, Georgia. Eran las 9:30 de la mañana cuando el departamento del sheriff recibió las primeras llamadas de emergencia. Hasta el momento confirmaron la muerte de 4 personas, 2 alumnos y 2 maestros. Asimismo, 9 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para ser tratados por lesiones relacionadas con este incidente. Las autoridades de Winder también confirmaron que el sospechoso en custodia fue identificado como Cole Gray, de 14 años de edad, y era un estudiante de la preparatoria. Gray se encontró con agentes algunos minutos después del tiroteo y no tuvo opción que rendirse. Por ahora se sabe que enfrentará cargos por asesinato y será procesado como adulto. En los minutos que siguieron a este tiroteo, la desesperación fue evidente entre los estudiantes que esperaban ser evacuados y también entre los padres de familia que llegaron para recoger a sus hijos. She wasn't one of the victims. I mean, it was what, a good 45 minutes, probably an hour before we got word that she was okay. It was very terrifying. Por medidas de seguridad, al mismo tiempo que se trataba de evacuar el centro educativo, varias escuelas del condado cerraron sus puertas y no dejaron entrar ni salir a ningún miembro del personal ni a estudiantes. En la preparatoria Apalachee, varias unidades de policía, así como ambulancias, se desplegaron cerca del campo deportivo para brindar asistencia. Este centro diariamente recibe a 1,900 estudiantes. Muchos de ellos enviaron mensajes de texto y llamaron a sus padres informándoles sobre la tragedia. We got a call from our 17-year-old who informed us of it, said it was live on Facebook. I don't know how to explain the feelings. El gobernador del estado, Brian Kemp, anunció que todos los recursos estatales están disponibles para atender este terrible incidente y que seguirán en comunicación con las agencias del orden en lo que se desarrolla la investigación. Por su parte, el presidente Joe Biden también publicó un comunicado donde dijo que no podemos aceptar estos hechos como normales. Además, agregó que esto nos recuerda cómo la violencia por las armas continúa destruyendo nuestras comunidades y es necesario presionar al Congreso para pasar una prohibición a las armas de asalto. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles cargos criminales en contra de Rusia por tratar de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. 2 empleados del medio estatal ruso RT fueron acusados de lavado de dinero y violación del acta de agentes extranjeros, y también se descubrió un plan de casi $10 millones para financiar una empresa con sede en Tennessee que buscaba manipular la opinión de los estadounidenses. Esto fue lo que dijo el fiscal general Merrick Garland al respecto. To implement this scheme, the defendants directed the company to contract with U.S.-based social media influencers to share this content on their platforms.
The subject matter and content of many of the videos published by the company were often consistent with Russia's interest in amplifying U.S. domestic divisions in order to weaken U.S. opposition to core Russian interests, particularly its ongoing war in Ukraine. El gobierno también confiscó 32 dominios de Internet que el Kremlin ha utilizado para influir en un resultado de las elecciones que pueda beneficiar a Rusia. En otra información, en los próximos comicios presidenciales, el voto latino podría ser clave para inclinar la balanza de un lado al otro. Un sondeo entre esos electores reveló los temas nacionales que más le preocupan, pero también mostró que siguen esperando más claridad por parte de ambos candidatos. Alfredo Miranda, desde Washington, D.C., nos explica. A escasos 2 meses de las elecciones, las encuestas van marcando el pulso entre demócratas y republicanos. Una encuesta preelectoral hecha pública por la organización Unidos US muestra que a un 59% de los hispanos le preocupa la inflación y el aumento del costo de vida, seguido de la economía y el trabajo con un 39%. Aún así, vemos que el 55% de estos votantes dice que aún no han oído, ya sea del lado demócrata o del lado republicano. Le están mandando un mensaje a las campañas, se puede decir, acérquense, déjennos saber cuáles son sus soluciones en estos temas. La falta de vivienda y los altos costos de alquiler ocupan el tercer lugar de las prioridades de los hispanos con un 31%, seguido de los cuidados de salud con 25% y el tema de inmigración y seguridad fronteriza con un 24%. Sin embargo, quiero mencionar que el asunto de migración es algo de derechos civiles, que nosotros permanentemente sabemos que nuestra comunidad lo coloca como uno de los puntos centrales en la conversación. Según Unidos US, la preferencia de los hispanos se inclina en favor de la vicepresidenta Kamala Harris con un 59% ante un 31% que favorece al expresidente Trump. Los latinos confían más en los demócratas para el manejo económico y en el tema migratorio tienen su prioridad. Están diciendo que su prioridad más alta es la legalización, el alivio para las personas que llevan aquí ya años en el país, y también arremeter contra los traficantes de drogas y de personas. Se espera que más de 17 millones de latinos voten en esta elección, cifra que podría ser aún mayor. Según estadísticas, 13 millones son elegibles para votar, pero aún no se han registrado. Sobre todo en los estados clave como Georgia, Pensilvania, Nevada, Wisconsin, Carolina del Norte, donde nuestra comunidad puede hacer la diferencia y por eso nos estamos movilizando y organizando. Y debido a los márgenes tan cerrados de victoria, aún en lugares donde la comunidad es pequeña, como en Wisconsin, en Georgia o en Michigan, también pueden jugar un papel decisivo los votantes latinos. La atención nacional está enfocada en el debate presidencial de la próxima semana y las expectativas de la comunidad hispana no son menores para cuando ambos candidatos se enfrenten cara a cara. Tienen la oportunidad los candidatos de hablar de cómo sus posiciones son diferentes de uno al otro. Ataques horribles por parte del expresidente Trump, ya lo está haciendo, diciendo que la vicepresidenta no es negra, no es inmigrante. Yo creo que la vicepresidenta se va a enfocar en las cosas serias. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Cambiando de tema, este miércoles el oeste del país sentirá una poderosa cúpula de calor que habrá de expandirse a través del estado de Washington hasta el estado de Arizona. Por lo menos 61 millones de personas se encuentran bajo advertencia de calor extremo que puede poner en riesgo sus vidas. Mientras que en el interior del estado de California se esperan temperaturas de hasta 3 dígitos. Phoenix, Arizona, rompió ayer el récord de 100 días con temperaturas de 100 grados o más, haciendo este verano el más caluroso de su historia. Por otro lado, las autoridades meteorológicas temen que con esta ola de calor que llega al final de un seco y caluroso verano, los riesgos de incendios forestales aumenten significativamente, especialmente en el estado de California. En Texas se vivieron momentos de pánico este martes en medio de peligrosas inundaciones. Vea estas imágenes de cómo las autoridades lograron rescatar a 5 personas, incluyendo un niño de 3 años, que estaban aterradas y aferradas a un árbol. El agua les llegaba hasta el cuello. El condado de Tom Reed fue gravemente afectado por las fuertes lluvias que desbordaron los sistemas de drenaje. Es momento de una breve pausa, no le cambie, regresamos con más información. Un tren se descarrila en la República Mexicana, dejando decenas de migrantes heridos. Hay una víctima mortal. Al regresar le tenemos imágenes y detalles.
Y después de una larga jornada llena de protesta, los diputados pasan la controvertida reforma judicial en México. Tenemos más sobre esto. Este miércoles ocurrió una tragedia en Chihuahua, en México. El descarrilamiento de un tren dejó un menor muerto y decenas de migrantes heridos. Muchos de ellos escaparon de la escena para no ser deportados por las autoridades. Nuestra compañera Orabella Hernández tiene más detalles de lo ocurrido. La madrugada de este miércoles, un tren de carga se descarriló cerca de la ciudad Juárez, Chihuahua, arrojando a varios migrantes que venían a bordo en su ruta para llegar a Estados Unidos. Un tren se descarrila y quien llama son migrantes. Llaman por medio del 911 y mencionan que hay alrededor de 10 personas lesionadas, por lo que se activa todo el protocolo de emergencia y los servicios de emergencia con todas las corporaciones. Durante las tareas de auxilio, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que identificaron a una persona originaria de Nicaragua y una familia de 4 integrantes provenientes de Venezuela, con quienes viajaban un menor de 7 años y otro de 4 que inicialmente se reportó como desaparecido, pero luego se confirmó que perdió la vida en el incidente. Pues veníamos ya íbamos a llegar a Ciudad Juárez, ya nos íbamos a bajar todo, cuando de repente el tren se volcó, todo el mundo salió a volar y lastimosamente mi hijo no lo encontramos, mi otro hijo está allá, otro compañero está casi muerto también, hay muchísimos heridos, fue horrible. La madre del niño fue trasladada al hospital en condición crítica, mientras que el padre del niño de 7 años fueron atendidos en el lugar por heridas leves. El descarrilamiento de 12 vagones de tren que cargaba ácido sulfúrico también movilizó al cuerpo de bomberos para contener de manera inmediata la fuga de este peligroso material y evitar otro percance. Según las autoridades migratorias de México, ya se inició el contacto con las autoridades consulares de Nicaragua, Venezuela y Colombia para coordinar el traslado de los afectados. Las autoridades por el momento siguen investigando cuáles fueron las causas de este incidente. Para Noticias Estrella TV, Orabella Hernández. La criticada propuesta para rediseñar la totalidad del Poder Judicial en México está muy cerca de ser una realidad gracias al apoyo en la Cámara de Diputados de la mayoría de legisladores de Morena, que es el partido en el poder. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos dice qué sigue para que oficialmente entre en acción esta famosa reforma judicial. En medio de protestas, discusiones y múltiples observaciones por actores internacionales, la reforma al Poder Judicial fue aprobada en lo general y en lo particular por la llamada aplanadora de Morena y sus aliados. Aprobado en lo general y en lo particular. Después de 17 horas de sesión en una sede alterna a la Cámara de Diputados por estar bloqueada de opositores, la iniciativa fue votada con 375 votos a favor y 130 en contra. Ahora pasará al Senado de la República. Esta es quizá la reforma más profunda de las últimas décadas que se está elaborando. La nueva reforma incluye la elección por voto popular de magistrados de circuito, jueces de distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se reduce de 11 a 9 los ministros para un mandato de 12 años y se establece un máximo de 6 meses para que los juzgadores emitan una sentencia y la creación de la figura jueces sin rostro. México dejará de ser una república una vez que se consuma la votación mayoritaria ordenada por un solo hombre. La sala de armas de la Magdalena Mexuca tuvo que ser habilitada de improviso, luego de que manifestantes impidieran el paso a la Cámara Baja. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno. Entre los inconformes estaban trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de la carrera de Derecho. No creo que a la señora presidenta le convenga iniciar su gestión, su mandato de 6 años, con un Poder Judicial de la Federación en pugna. Ahora la reforma al Poder Judicial es que pasará al Senado de la República para que el dictamen sea discutido. Una vez hecho, tendrá que discutirse también en al menos 17 de los 32 estados de la República para que sus cambios sean oficiales. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. En más información internacional, aumenta el escándalo político en Honduras. Se filtra el video de una reunión en la que se ve al cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del exmandatario de ese país junto a narcotraficantes. Lilian Caballero tiene toda la información desde Honduras. Entonces, entre todos le gustamos
No, $650,000, habían 13 millones de lempiras. Este video, publicado por Inside Crime, muestra al exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, negociando un soborno de $650,000 con narcotraficantes durante la campaña electoral del Partido Libre en el año 2013. En el video, Carlos Zelaya le dice que la mitad del dinero es para el comandante, refiriéndose a su hermano, el expresidente Manuel Zelaya, y que el resto será compartido entre los departamentos de Santa Bárbara, Olancho y Colón. Sin embargo, a pesar de las negociaciones, el exmandatario ha negado haber recibido el dinero. Y habían 4 miembros como mínimo del Partido Libre Tierra y Fundación sentados en una mesa con 4 o 5 carteles de narcotráfico. Minutos después de hacerse público el video, la presidenta de Honduras convocó una cadena nacional. Evitó hablar de su cuñado, pero mencionó a políticos de la oposición con presuntos vínculos con el narcotráfico y aseguró que se está gestando un golpe de Estado en su contra. Se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. La cadena nacional para mí fue una burla. Tiraron un montón de datos, ¿verdad? Cualquier cantidad de datos sobre personas incluso que están muertas. Según analistas, la filtración de este video podría ser solo el inicio de revelaciones que involucren a más figuras públicas en la red del narcotráfico en Honduras. Falta todavía que miremos las palabras que dijo Don H., el narcotraficante que está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, que él entregó $1 millón al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Todas esas cosas son las que faltan. Hay otros videos en contra de él. Hay otros videos cuando el Chapo Guzmán estaba aquí en el país. Aquí estuvo del 2006 al 2009 el Chapo Guzmán. Del 2006 al 2009 vino la avioneta al aeropuerto cargada de dinero, que ahí venía uno de la familia Zelaya también en esa avioneta. Los hondureños condenan lo ocurrido y el Consejo Nacional Anticorrupción ha exigido mediante una carta pública la renuncia de la presidenta Castro. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial, regresamos con más información, sigan con nosotros. Colombia prácticamente paralizada, una huelga nacional de camioneros deja a millones de personas sin poder llegar al trabajo ni a la escuela. El cantante Elton John revela una noticia sobre su estado de salud que conmueve a sus fanáticos. Los detalles al regresar. En Colombia, casi 2 millones de trabajadores y estudiantes se vieron afectados por el paro del transporte público, también por bloqueos y masivas protestas. Todo esto para rechazar el aumento al costo del diésel. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene reacciones. Colombia está bloqueada debido al paro de camioneros por el alza del precio del diésel que afecta principalmente a transportadores del país. Ciudades como Cali, Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Neiva, Popayán, Tunja y Bogotá, entre otras, registran manifestaciones y bloqueos con eternas filas de vehículos de carga. Lo que es al señor presidente y al señor ministro de Hacienda, que le gusta reírse de nosotros y burlarse de nosotros, les queremos decir que nosotros paramos. Hasta que él no nos baje el combustible, no vamos a quitarnos de acá. Dele oportunidades a la gente de nuestro país, a nuestro gremio de volqueteros y camioneros, que eso es lo que nos falta. Una de las ciudades más paralizadas es Bogotá, la sede del gobierno central, cerrando sus principales arterias viales, afectando a más de 700,000 usuarios del transporte público que han tenido que caminar largas distancias y a 1 millón de estudiantes que no han podido recibir clases. En este momento tenemos 8 puntos activos de bloqueo en Bogotá, ha habido hasta 11 en algún momento. Están participando más de 800 vehículos pesados. Nuestros estudiantes no pueden ser elementos de presión para ninguna negociación. Como sociedad nos debemos unir para garantizarles el derecho a asistir a su colegio. Pero aunque los ministros de Transporte, Minas e Interior afirman que están dispuestos a llegar a un diálogo, dicen que es una medida necesaria para el país. Es una decisión inevitable, es una decisión dolorosa. Es una decisión que obviamente este gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace absolutamente necesaria en la actual situación fiscal
de Colombia. El alcalde de Bogotá hizo una solicitud para que mientras se llega a un acuerdo con el gobierno nacional se permita el paso de ambulancias, de niños que aún permanezcan en rutas escolares y de carros recolectores de basura para que la ciudad evite llegar a una emergencia sanitaria. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. El cantautor Elton John reveló que quedó con la visión limitada en un ojo después de contraer una grave infección ocular. Esto lo dijo por medio de su cuenta de Instagram, donde agregó que se sentía muy positivo sobre su progreso. Elton John, como usted sabe, se despidió de los escenarios en julio del año pasado, después de casi 60 años de carrera profesional. La nueva película sobre su vida, llamada Elton John, Never Too Late, se va a estrenar este próximo octubre en el Festival BFI en Londres. Y por cierto, no hubo ganador en el último sorteo del Mega Millions de este pasado martes, así que todavía la suerte le puede sonreír. Usted tiene hasta este próximo viernes para comprar su boleto. El sorteo ahora acumula 740 millones de dólares y aunque nadie ganó el premio mayor este martes, un jugador en Kansas y otros en Michigan acertaron a 5 números para ganar, escuche esto, $1 millón, algo nada mal. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronza. Los espero esta noche en su Noticiero Nacional Cierre de Edición. Muy buenas tardes.